Hola, sea bienvenido nuevamente al canal educativo donde siempre se aprende y como usted sabe hemos venido realizando un grupo de programas especiales a propósito del sistema de control interno en nuestro país. En la emisión anterior nos acercamos a la gestión y prevención de riesgos como uno de los componentes de ese sistema y hoy, como adelantábamos, estaremos hablando sobre actividades de control. Nos acercaremos a la documentación y registro, también en qué medida la ciberseguridad garantiza el éxito de ese proceso y, por supuesto, en pleno proceso de actualización económica y de ordenamiento, normativas que tanto contables como tributarias han venido a figurar en el entorno financiero de nuestro país con una fuerza pues muy importante. ¿En qué medida toda esa actualización garantiza el éxito? Pues sobre ello también estaremos hablando durante 27 minutos de televisión, donde siempre se aprende. René Rosell Torres es Contralor Asesor de la Contraloría General de la República y es el primer invitado de esta jornada para acercarnos a actividades de control, otro, reitero, de los componentes del sistema de control interno. Bienvenido, René. Yo creo que la primera pregunta podría ser esa. ¿Qué se entiende por actividades de control? ¿Cómo se establecen? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su contenido, su cometido? Correcto. En este... Bueno, un saludo a todos los televidentes. La actividad de control, su implementación por las entidades resulta de vital importancia porque garantiza dos aspectos muy importantes. Primero, el control y la protección de todos los recursos financieros y materiales del Estado. Y segundo, tributa a los análisis de eficiencia económica de los órganos colegiados de dirección y de las asambleas de trabajadores para la toma de decisiones para un mejoramiento continuo de cada una de las entidades. Establece este componente la política, las disposiciones jurídicas, los procedimientos de control que garantizan el cumplimiento de la eficacia, de la calidad de los procesos, la seguridad razonable, o sea, verifica el cumplimiento de esto y de las disposiciones jurídicas que están normadas para la entidad en cuestión. Hay ejemplos, podríamos graficar, podríamos entender a partir de sus palabras algunos elementos, pero hay otros que se nos quedan en el campo de la técnica, o sea, en el campo técnico de conceptos que ustedes manejan, pero si tuviéramos que aterrizarlo a un público medio para que lo entienda mejor. Sí, como no, este componente, el control de los recursos, están dados no solamente en los materiales, también en los financieros y los humanos de cada una de las entidades. Se da un seguimiento constante para garantizar la fiabilidad y trazabilidad y seguridad de todos estos procesos. Se aplican a todas las operaciones de todo tipo con el objetivo de que lograr la eficiencia en la información financiera de las entidades y en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que se establece como parte del propio proceso. Este componente está acompañado de 6 normas, que ninguna es superior a la otra, todas están concatenadas, son transversales y ayudan a que la seguridad de la implementación del componente y a la protección, bueno, como ya expliqué, de todos los recursos. ¿Hay alguna norma que usted quisiera destacar? Sí, yo creo que hay una fundamental que es la documentación y registro de las transacciones y hechos. Esta norma me explica que todos los hechos económicos deben estar en soporte documental. Este soporte documental debe ser fiable, debe tener trazabilidad, sobre todo para definir en un momento oportuno la responsabilidad del hecho y debe estar en soporte de papel o digital. En cualquiera de los dos es legítimo, es válido. Es legítimo. Y es auditable además, comprobable. Eso permite a los auditores y a la propia entidad, ¿no? Eso me recuerda la anécdota que hace Álvaro de la Iglesia en Tradiciones Completas, donde habla del haitiano y la crisis de la peste, papelito jala lengua. ¿Cómo no? O sea, hay elementos que forman parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cotidianidad que pasan porque no quede en palabras que se lleva el viento. Correcto. Si buscamos gestión económica o
validar determinados aspectos que pasan por el control. ¿Las actividades también de este tipo, el conocimiento de las normas, asegura el éxito o hay que tener un ojo muy avispado para darse cuenta de que Es imprescindible. imprescindible? Todas las transacciones y los hechos económicos deben estar soportados documentalmente porque eso posibilita determinar la fiabilidad y trazabilidad de cada uno de los procesos. Cada registro contable tiene que estar sustentado documentalmente o digitalmente con el hecho que lo provocó y se realiza en el momento que se produce el mismo. O sea, cuando los contadores vamos a registrar los hechos, ellos deben tener un soporte que avale el registro hecho económicamente y que además sea oportuno. A partir de lo que yo he explicado de la norma de documentación y registro adecuado de las transacciones y hechos, la guía de autocontrol emitida por la Contraloría General de la República lo establece y la correcta implementación de esta norma en la guía que van a desarrollar todas las entidades del país le propicia, le posibilita la detección de deficiencias oportunas que pueden ser corregibles y que además ejerce la prevención. O sea, de forma preventiva las entidades van corrigiendo porque esta norma y todas las disposiciones jurídicas no son estáticas, van cambiando a nivel del tiempo y la actualización de ella constante se puede ir midiendo en la guía de autocontrol. Un ejemplo que hemos traído es el control de los inventarios de dos tipos de almacenes, uno que tiene que ver con un almacén de circulación, o sea, empresas que compran mercancías para vender, y otro es el propio almacén de insumos de la propia entidad, para el uso del consumo interno del propio de la propia empresa. En los dos estaban expuestos todos los documentos y todo el movimiento de control que se debe ejercer en el control de inventario. Estoy hablando de facturas, informes de recepción, tarjeta adhesiva, y submayor que pueden propiciar y que están asociados al control de los recursos de inventario. En estos dos almacenes que te estamos poniendo como ejemplo, hay que destacar que en la parte de la documentación se debe llenar todos los documentos de uso, todos los escaques de uso obligatorio para cada uno de los documentos, porque eso permite determinar la trazabilidad y la responsabilidad de quien lo emitió o lo recibió, los recursos, y además avala el registro contable en cada una de las operaciones de control del almacén. Sí, muchas gracias René. Y por supuesto que además de ese formato tradicional al cual él hacía referencia, también existe otro que es el digital, cada vez más presente en nuestras sociedades contemporáneas. A la ciberseguridad estaremos dedicándole unos minutos también dentro de este capítulo de actividades de control, dentro del componente que forma parte del sistema de control interno. Acompáñenos, donde siempre se aprende. Ana Silvia Valladares Arenas es Contralora Jefa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Contraloría General de la República. Un poco lo avanzábamos antes de la pequeña pausa que hicimos. Ana Silvia, bienvenida, muchas gracias. La ciberseguridad ahora tiene, digamos que, un elemento además de ser necesario en materia de control de esa información, también de soberanía, por qué no decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí, cómo no. Saludos para todos los televidentes. El concepto de ciberseguridad está claramente definido en el decreto 360 del Consejo de Ministros del año 2019, donde se establece precisamente la seguridad de las tecnologías de la información y la defensa del ciberespacio nacional. No debe asustarnos la terminología, realmente está muy claro, se permite su definición y su ejecución, su diseño y su ejecución. Y realmente sí quería aclarar que no es para los informáticos,
Es para todos los entes de la organización, todas las personas, jefes, funcionarios, todos los trabajadores, pero además es para todos los ciudadanos también. Que tengan la capacidad o la obligación o el deber de introducir determinado nivel de información en un contexto digital. Eso sí es un requisito. Y cumplir sobre todo, conocer los riesgos. Exacto. Conocer los riesgos a los que están sometidas las tecnologías y la información que se procesa a través de ellas. ¿Cómo tributa la ciberseguridad al éxito de este proceso del que estamos hablando? Bueno, primero que todo, debe estar establecido en cualquier entidad un sistema de gestión de la seguridad informática, que no es un sistema independiente, forma parte del sistema de control interno y además está integrado a todos los sistemas de gestión de la organización. ¿Por qué? Bueno, porque se informatizan los procesos, actividades y operaciones de la organización. Y existe la resolución 129 del ministro de Comunicaciones, también puesta en vigor en el año 2019, que establece la metodología para diseñar este sistema, que además para su diseño se debe constituir un grupo multidisciplinario que lo tienen que formar no solamente informáticos y especialistas en protección a la información, sino jefes y determinados funcionarios a todos los niveles que realmente sean los gestores de estas informaciones que se soportan sobre las tecnologías y además tengan responsabilidad con su protección y su seguridad. Esa protección tiene que ver solamente con la salvaguarda, quiero decir, crear copias de seguridad, tener digamos que elementos tecnológicos que permitan que eso sea duradero para que pueda ser auditable en el tiempo, o sencillamente depende de que vaya a haber algún tipo de anomalía que genere una distorsión en ese tránsito de la información. La seguridad tiene que estar presente en todo el proceso. O sea, desde los lugares donde están hospedadas las aplicaciones hasta la trazabilidad que se genera a partir de todos los procesos que ocurren en la organización y repito que están sustentados sobre las tecnologías, ¿no? Incluyendo un correo electrónico convencional. Perfectamente, todas las trazas de los correos electrónicos, de la navegación, todo eso se guarda en el servidor, además está establecido en el marco normativo del país, que debe ser así. Entonces, precisamente este diseño de ese sistema, por eso tiene que ser, además tiene que haber un alto compromiso de la dirección de la entidad con la seguridad informática, con la protección a la información y además en este proceso todas las políticas de seguridad informática que se aprueben deben estar debidamente colegiadas con el máximo órgano de dirección. Generalmente es el Consejo de Dirección, pero bueno, no todas las entidades reciben el mismo nombre. Y precisamente uno de los elementos que se deriva del diseño de este sistema es el plan de seguridad informática. O sea, hay que analizar los riesgos que forman parte además del plan de prevención de riesgo de la organización. En este diseño, repito, participan no solamente los informáticos y los controles entonces que se ejercen. O sea, hay una norma que controla las tecnologías de la información y las comunicaciones porque los controles que se ejercen a estas tecnologías lo que buscan es supervisar que se cumplen estas políticas aprobadas, que no se detecten estas violaciones de la seguridad, pero además no solamente todas las violaciones no son con algún sentido, sino que el propio sistema tiene que estar en una mejora continua, esos riesgos hay que gestionarlos, y no solamente en el sentido negativo, también hay riesgos que son oportunidades que tiene la organización, que debe aprovechar para maximizar precisamente el beneficio con mayor seguridad, con mayores protección a la información, porque uno de los recursos más importantes que tiene una organización es esa información oficial, que no estamos hablando solamente de la información clasificada, estamos hablando de toda la información de la organización. Incluyendo la pública que aparece en redes sociales como Facebook, Instagram. Por supuesto, por eso es que en los portales institucionales se debe, ¿dónde se debe buscar la información oficial sobre un tema en específico? Bueno, en el portal institucional del responsable de publicarla, de mantenerla con calidad. En las redes sociales circula mucha información que precisamente nos puede desinformar o puede tener un sentido incorrecto y precisamente no solamente con mala intención, sino que esté desvirtuada, esté totalmente fuera de lo que debe ser. ¿Cómo se puede combatir, y esto es un criterio personal que no hemos pactado ni siquiera en el trabajo de mesa, cómo se puede combatir a los hackers que pueden en algún momento atentar contra la seguridad de los sistemas informáticos? Bueno, precisamente desde los sistemas contables financieros, hoy existe una norma para certificar estos sistemas. Y precisamente refiriéndome al compañero que me precedió, los sistemas contables financieros precisamente tienen ese proceso muy riguroso
donde se busca que todo quede debidamente, la trazabilidad de todos los procesos. Y una de las cosas muy importantes que queríamos referirnos y que se detecta muchas veces en las acciones de control es el tema de las contraseñas de los usuarios. O sea, no basta que un sistema esté certificado por el Ministerio de Comunicaciones como que es un sistema seguro, que cumple con la norma contable, con todas las regulaciones establecidas, sino además que los usuarios tienen que ser capaces de tener su contraseña para ellos. O sea, nadie tiene que usar la contraseña ni el usuario de otra persona. Él es responsable porque además en la trazabilidad del sistema, cuando se investiga cualquier operación, usted va a aparecer como el responsable de lo bueno o lo malo que ocurrió. Claro. Por tanto, además, cuando se detecta cualquier desviación, la persona se pueden establecer las responsabilidades, porque este sistema también exige establecer las responsabilidades de todos los miembros de la organización, inclusive la separación de funciones, porque es importante la contrapartida. En un sistema contable financiero una persona no puede tener todos los roles para hacer de todo en el sistema, hay que garantizar la contrapartida de los procesos contables para asegurar la calidad del proceso. O sea, no es suficiente tener el sistema. Y estos mismos, la contraseña debe ser una contraseña, decimos, fuerte, en el sentido de que tiene que tener una longitud al menos de 8 caracteres, si es de más, mucho mejor. Debe contener caracteres, bueno, letras mayúsculas, minúsculas, algunos caracteres alfanuméricos, para poder darle una mayor fortaleza. Inclusive se puede exigir el cambio cada cierto periodo de tiempo. Exacto. Y una cosa muy importante es que cuando el trabajador causa baja de la entidad, debe también dársele baja del sistema, desactivar el usuario del sistema. O sea, es importante la responsabilidad que adquieren todos los usuarios de las tecnologías de la información ante cualquier servicio o proceso en el que participan. Pues que bien, esto es un acercamiento muy somero en torno a cómo repercute este aspecto de la documentación y registro, en este caso digital, dentro de este contexto de actividades de control en el panorama de actividades de control, del componente de actividades de control del sistema de control interno de nuestro país. Seguiremos conversando en algún otro momento porque me quedan unos minutos para acercarnos a otro elemento que tiene mucha actualidad, la tarea de ordenamiento y cómo desde lo contable y desde lo tributario también se está ejerciendo una constante y profunda actualización de nuestro sistema. Así es que acompáñanos en estos 27 minutos que dedicamos a el tema. La página, para recordarla, usted la está viendo en pantalla, www.contraloría.gov.cu. Ahí usted puede acceder a este nivel de información y mucho más para seguir aprendiendo. Aquí, donde siempre se aprende. Y lo decía, la tarea de ordenamiento en nuestro país ha derivado en un grupo importante de normas jurídicas que no solamente redundarán en nuestro desarrollo, sino que también imponen de nuevas rutinas productivas y de ejecución de la empresa estatal socialista. Y dentro del contexto de las actividades de control que estos programas especiales propicia a la Contraloría General de la República, hay un elemento importante que pasa también por lo tributario y lo contable que les impone estar en constante actualización y perfeccionamiento. Por eso, ahora voy a recibir a Yaili García Poma, directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios. Yaili, bienvenida. Y por ahí podríamos comenzar esta disertación. La tarea de ordenamiento ha generado un grupo no pequeño de normativas. ¿Cómo se puede actualizar, además en tiempos récord, para que tenga efectividad? Sí, buenas a todos los televidentes que nos acompañan en este espacio. Ciertamente, hablando de control interno, no podemos desconocer la importancia que tiene conocer e implementar un grupo de normativas jurídicas que a raíz del ordenamiento monetario se han emitido en el país. Hablando en materia contable,
a raíz de la implementación de este proceso, que ha sido un proceso además complejo para el país, con un grupo de normativas jurídicas bastante amplias. Inédito, además. Sí, único, no lo habíamos vivido, es decir, ha sido un proceso complejo. Se han emitido un grupo de normativas que decía ya en materia contable, llevó a la actualización de las normas para la información financiera en Cuba. De ello estamos hablando de la actualización del procedimiento para las operaciones con moneda extranjera y para el ordenamiento monetario y cambiario. Hay que decir también que por las particularidades que ha tenido el sector de la inversión extranjera, en el transcurso del 2021 emitimos una norma, que es la número 51, que es aplicable, es decir, adecua en materia contable todo lo que tiene que ver con los sujetos que están creados al amparo de la ley de la inversión extranjera. Podemos explicar también que se han emitido un grupo de procedimientos contables donde se ponen ejemplos ilustrativos, ejemplos que facilitan la asimilación de todos estos procesos, de estas operaciones contables y que son muy útiles para los actores económicos que tienen que implementarlo. Es decir, con la llegada del ordenamiento monetario se emiten un grupo de normas contables que son de carácter general, son transversales para todos los actores de la economía, incluso para el sistema de contabilidad gubernamental, donde todos los actores tienen que tener presentes estas actualizaciones para llevarlos a su sistema de control interno precisamente. Hay un falso mito de que las leyes tienen la efectividad del que la interpreta, o existe un margen de interpretación en esas leyes. Eso sucede con mucha frecuencia, que si no se es preciso en lo que se legisla, puede dar algún margen de interpretación por un sujeto y otro. Pero lo cierto es que lo primero es estudiarse la norma. Claro, conocerla. La norma, conocerla a fondo y después entonces implementarla a lo interno con las características que tiene cada institución. Hablando de control interno también tenemos que decir que aunque se ha hecho esta actualización en materia contable, desde el punto de vista de control interno se mantiene vigente la norma que hoy tenemos para los procesos de los subsistemas contables, que es la resolución 268 del año 2018 del Ministerio de Finanzas y Precios. No están en contradicción. No, para nada. Ya. Por un lado estamos regulando la actualización de la operatoria contable, por decirlo de alguna manera, y con esta otra norma, que no la hemos derogado, es decir, se mantiene vigente, tratamos el sistema de control interno, es decir, cómo controlamos todo ese subsistema de la parte contable. Yeli, ¿y desde el punto de vista tributario? Bueno, desde el punto de vista tributario también se han emitido un grupo de normativas jurídicas que los actores económicos tienen que tener presente. Es decir, no ha sido una transformación integral del sistema tributario, pero sí hay determinadas adecuaciones. Se han emitido 3 normas de superior jerarquía, estamos hablando de 2 decretos leyes y un decreto que actualiza nuestra ley tributaria y el decreto ley que establece las importaciones no comerciales. Y estamos hablando además de 6 resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que abordan los temas de, por ejemplo, el ingreso personal y la contribución especial a la seguridad social de los trabajadores asalariados, tema que ha suscitado mucho debate, que aunque ya lo veníamos aplicando, tuvo una actualización en las reglas de su cálculo y de cómo se aporta este tributo. Estamos hablando de actualizaciones en el impuesto sobre las ventas, estamos hablando de actualizaciones en el transporte terrestre, en la tasa de peaje, es decir, hay determinadas actualizaciones que desde esas normas y las normas, vamos a decir, resoluciones de nuestro ministerio que complementan esas normas de mayor jerarquía, han hecho todo el compendio de actualización del sistema tributario. Normas que son públicas, están hoy en la Gaceta Oficial de la República, pero que están también publicadas en nuestro sitio web institucional. Es importante esto, porque a veces decimos, no tenemos acceso, vamos a googlear algo y hay páginas que... Se me ha dado el caso de que he estado contrastando fuentes y he visto que hay páginas que han hecho una distorsión de la ley en aras de aclarar o de, vamos a decir, transparentar un tanto o de llevarlo a un lenguaje más coloquial. Sin embargo, consultar la ley directamente en la entidad encargada, pues es una garantía también de su éxito a la hora de interpretarla. En el caso nuestro tenemos publicada toda la normativa
de Ordenamiento Monetario, que además ha tenido determinadas actualizaciones en el transcurso del año 2021, como todos conocemos. Ahí están públicas todas esas normativas jurídicas. Y tenemos incluso notas aclaratorias de determinados temas que han suscitado polémica o preocupación en la población. Se han publicado también notas aclaratorias sobre estas nuevas disposiciones. Notas aclaratorias, la voluntad de que todos nosotros comprendamos cuál es el entorno que rodea la economía, la sociedad de nuestro país en sentido general y cómo ese sistema de control interno repercute o coadyuva a un mayor bienestar y desarrollo. Volveremos con otra comparecencia dedicada a las actividades de control dentro de este gran sistema de control interno y por supuesto usted siempre estará en la señal del canal educativo donde siempre se aprende. Gracias a todos los que han comparecido en la jornada de hoy y usted recuerde que seguimos aquí en el canal educativo.